La segunda Fiscalía Supranacional de Lavado de Activos dispuso incluir a Kenji Fujimori en la investigación preliminar que sigue a sus hermanos Hiro y Sachi por el llamado caso Limasa. La resolución señala que se hará la investigación al congresista por la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión, transferencia y actos de ocultamiento y tenencia por un periodo de 60 días. En un comentario a la defensa que hizo ayer Keiko Fujimori del proyecto de ley de medios presentado por las congresistas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, el presidente Kuczynski afirmó hoy que no quiere ninguna ley de prensa y que no firmará nada. Hizo sin embargo la salvedad de que no se puede utilizar la prensa para insultar. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió ante la ONU que las consecuencias del reciente ataque con misiles norteamericanos a una base aérea siria pueden ser extremadamente graves para la estabilidad regional e internacional y decidió suspender el acuerdo de coordinación militar con el Pentágono para evitar incidentes aéreos en Siria. Envió además una fragata con misiles hacia la base militar rusa de Tartus en la costa de ese país. El presidente Kuczynski explicó hoy que la reconstrucción inmediata de la infraestructura dañada en las zonas afectadas por las lluvias y huaicos demandaría unos 3.000 millones de dólares y que luego será necesaria una construcción mejor que evite situaciones de riesgo posteriores, para lo que se necesitaría 6.000 millones de dólares más. Y para estar informado las 24 horas del día, ya sabe usted, tiene que visitar y seguir nuestra página web www.canaln.pe. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Esta noche voy a estar solo, quiero decir, sin Verónica, que pidió licencia por alguna razón personal, pero sí me acompañan, por supuesto, dos invitados, como siempre. De un lado, el periodista, experto en temas internacionales, Ramiro Escobar. ¿Cómo estás, Ramiro? Mario, gracias por la invitación. Gracias a ti, como siempre, por asistir. Y de otro lado, Rafael Yamashiro, quien es secretario general del PPC. ¿Qué tal? Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy buena noche también a toda la audiencia. Bien, hoy día tenemos efectivamente noticias de todo corte y una de ellas muy importante de corte internacional. Por eso es que es importante singularmente la presencia de Ramiro, pero empecemos por las cosas locales y domésticas. Pues bien, la segunda Fiscalía Supranacional de Lavado de Activos dispuso incluir a Kenji Fujimori en la investigación preliminar que le sigue a sus hermanos Hiro y Sachi. Esto por el llamado caso Limasa. En la resolución se señala que se abre esta investigación al congresista por la presunta comisión de lavado de activos. Bueno, claro, es la Fiscalía Supranacional dedicada a ese delito, en la modalidad de actos de conversión, transferencia y actos de ocultamiento y tenencia por un periodo de 60 días. Esto ha motivado comentarios de algunos miembros de la bancada de Fuerza Popular, que los vamos a escuchar en un momento, pero primero vamos a preguntarles a nuestros invitados qué impresión tienen de la inclusión de Kenji en esta investigación preliminar. Bueno, yo creo que la Fiscalía tiene todo el derecho y tiene la obligación de hacer la investigación y las indagaciones si es que existe una presunción, y determinará si efectivamente hay la comisión del delito, no hay la comisión de los delitos que se le están imputando, ¿no? Yo creo que también es importante resaltar la buena voluntad del propio Fujimori, de Kenji Fujimori, al establecer de que él estaría dispuesto a que se levante la inmunidad parlamentaria para que esa investigación se haga a la brevedad posible. En realidad eso no es tan relevante, porque podría no estar dispuesto y se lo levantan igual. Sí, digamos, claro. Él señala que él no tiene inconveniente, él casi pide que se la levanten, lo que marca una diferencia con la actitud que tuvo apenas se anunció esta investigación en el caso de sus otros hermanos Keiko, que dijo que, digamos, esto de acá formaba parte de una serie de acusaciones u hostigamientos a la familia Fujimori, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es que existe esta voluntad de investigar
y que esta investigación debe finalmente determinar si la Fiscalía tiene o no tiene méritos para hacer una denuncia. Yo creo que lo importante es que esto llegue hasta las últimas consecuencias, en virtud de que se está hablando de un actor político que hoy día forma parte del Congreso. Y además que ha cobrado singular importancia, no solamente es el congresista más votado, sino que tiene, digamos, una voz discordante e importante dentro del fujimorismo, ¿no? Bueno, creo que asume parte del liderazgo de Fuerza Popular. Creo que en una organización política los líderes pueden expresar libremente su opinión, sí, claro. Pueden estar en algunos momentos con igualdad de opiniones, pueden haber en momentos discrepancias. Lo importante es cómo se procesan, exactamente, lo importante es cómo se procesan estas discrepancias, sí, y se logran arribar a acuerdos importantes para sacar adelante un proyecto político común, ¿no? Ramiro. Bueno, yo creo que este hecho pone a Kenji Fujimori en una mayor exposición mediática y política, ¿no? Porque este hecho involuntario, ¿no?, de parte de él, pero lo sitúa, digamos, más aún en el ojo de la tormenta, ¿no? Él ha estado columneando, digamos, escribiendo columnas, tiene una columna reciente en el Congreso que se llama Somos Minoría, una columna además intensa. Un artículo, no es una columna. Bueno, un artículo, pero digamos... Columna es cuando se publica periódicamente, claro, sí. Un artículo, tienes razón. Sí. Pero si la has leído es un artículo con una prosa intensa, casi en aire de arenga, las nuevas generaciones. Se ha distanciado en el tema de la elaboración de una parte de la ley que permitía luchar contra la discriminación contra la comunidad LGTBI, se ha distanciado del tema de la ley de medios y ahora le cae esto, digamos, en el medio, y obviamente él ha reaccionado como esperábamos que reaccione, ¿no? Diciendo, por favor, me investiguen, etcétera. Hay una cosa que hay que distinguir, que Rafael lo ha, o tú mismo lo decías, Mario, ¿no? En realidad es como un juego de palabras, porque él primero está investigado, o sea, todavía no han pedido su... Es una investigación preliminar, además son dos momentos distintos, nos puede contar Rafael, que es abogado. ¿No es abogado? No, ahí está, seguro. Administrador de empresas, bueno. Entonces, claro, entonces para que le levanten la inmunidad parlamentaria somos todavía... tres legos, entonces, hablando de derecho. No sé. Pero bueno, para que le levanten la inmunidad parlamentaria todavía falta una etapa, sí, ¿no? Pero si te das cuenta, o si nos damos cuenta, evidentemente él también está tomando esto para capear la tormenta y situarse en una posición peculiar. Como estamos conversando, no ha tomado la actitud de Keiko, no ha dicho... Eso ocurrió ya hace más de un mes, cuando él tuvo esta reacción distinta, ¿no? Claro, eso no quiere decir que vaya a cambiar de reacción ahora, yo creo que va a insistir con lo mismo, es lo que que toca. Y no está diciendo que esta es una campaña, etcétera. Entonces yo creo que él está tratando de buscar una posición particular, no solo en el fujimorismo, yo diría, sino en el espectro político peruano, se está dirigiendo a distintos sectores, ¿no? Vamos a escuchar lo que ha dicho sobre esta circunstancia el congresista Héctor Becerril, que está más bien identificado con una línea ortodoxa, digamos, más cercana a Keiko Fujimori. Escuchémoslo. Público, Poder Judicial, todas las denuncias e imputaciones que hay. Yo creo que es bueno someterse a las investigaciones. Pero el Ministerio Público debe tener algunos elementos de prueba, ¿no?, para abrir esta investigación contra Kenji Fujimori. Sí, lo que pasa es que cuando hay una investigación preliminar es cuando hay indicios y finalmente en base a esos indicios se abre la investigación y ahí al final el fiscal verá pues si acusa o no acusa ya ante el Poder Judicial. Es otra instancia, otra etapa de la investigación. Quedará el tema de la inmunidad parlamentaria y recordemos que Kenji también había solicitado que se le levante esta. Y él lo ha repetido, el momento que un juez pida el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, el colega ha manifestado que va a pedir que sea levantado. Así es que yo no creo que ahí haya ningún problema. Es una buena oportunidad para que Kenji demuestre su inocencia. Entiendo que Úrsula Letona se ha pronunciado en un sentido parecido. Lo que pasa es que si observamos, algunos fujimoristas de la bancada incluso le están diciendo a él para aislado del Parlamento. Eso dijo, sí, Lourdes Alcorta. Sí. Cecilia Chacón ha dicho que, bueno, si quiere presentar una ley para luchar contra la discriminación de la comunidad LGTBI, puede hacerlo.
Entonces pareciera que hay una cierta incomodidad, por lo menos en un sector, pero... No, la incomodidad es palmar, es evidente, digamos. Pero al final, digamos, van a tratar de no romper la cohesión y seguirlo sintiendo parte de la familia, no solo de la familia Fujimori, sino de la familia fujimorista, ¿no? Ahora, yo tengo serias dudas de que las intenciones de Kenji sean solamente mostrar la diferencia, sino obviamente tiene una estrategia política que camina hacia el futuro, ¿no? Pero hacia conseguir en el futuro, ¿qué? Él ha dicho que no se va a presentar, ¿no? Pero tú sabes que en nuestro país es muy frecuente que los políticos digan una cosa un día y 2 años después, o a la semana siguiente digan otra. Sí. No sabemos qué va a pasar, pero evidentemente eso no es la actitud de alguien que simplemente quiere demostrar fuerza moral, sino... ¿Tú te imaginas, nos estamos apartando ya un poco del tema, pero en fin, ya tú eres el que has abierto ese camino, ¿te imaginas 2 candidaturas fujimoristas en el 2021? Creo que antes de eso va a haber mucha tensión al interior de la familia Fujimori, pero nada es imposible, ¿no? Nada es imposible. Nada es imposible. Es muy improbable quizás, pero imposible no es, ¿no? Implicaría mucha tensión al interior de la familia y del propio Fujimorismo, ¿no? Y podría ser incluso una estrategia de frente a la oposición, ¿no? ¿Que lanzar 2 candidaturas? Presentar 2 candidaturas. Dividen el voto. Sí, pero digamos, si concentras el voto en 2 candidaturas fujimoristas fuertes. ¿Tú te imaginas realmente una mente detrás de esta tensión que está diciendo tú mueves para acá, tú para acá, y de esa manera confundir, es una operación de tenazas? ¿Te imaginas eso realmente ahora? No, es imposible en la política, que lo diga Rafael, ¿no? Ajá. O sea, y ellos también han hecho una operación de tenazas. Sí, solamente que muchos se han ido. Sí. O sea, que la tenaza un poco que se... Mire, sí. yo creo que aquí hay 2 personalidades completamente diferentes dentro de una misma familia y dentro de una misma organización política. Pero esto no debe llamar la atención. Lo que debe llamar la atención es si es que ya se presentan ideas completamente discrepantes. Ahí sí estamos hablando de 2 proyectos políticos diferentes. Entonces, sí creo que una organización política debe definirse sobre ideas claras y concretas para que la población pueda adherirse a esa organización política en función a sus ideas. Entonces, si la idea es efectivamente mantener la defensa de la libertad de expresión, y en la otra hay una oposición completamente diferente, entonces ya estamos hablando de 2 versiones completamente diferentes dentro de una misma organización política, cosa que creo que la población puede llegar a confundirse, ¿no? Yo creo que lo más claro es mientras se mantenga una sola posición frente a los determinados temas, y sobre todo que son controversiales, ¿no? El caso de la comunidad LGTBI, ¿no? El caso de los medios de comunicación. Y el caso del Senado, porque Kenji también se ha pronunciado a favor de la bicameralidad. Retornar a la quiere ser senador, ¿no? ¿No? Entonces sí creo que eso ya marca una posición completamente discrepante de la posición que hoy día tiene el fujimorismo ortodoxo, tradicional, como tú lo estás manifestando. Pero hay una paradoja, porque, digamos, el sector de Kenji, que se identifica con Alberto Fujimori y que se ha pintado, digamos, con estas iniciativas del Senado, de la libertad de prensa y la protección a las minorías, como más demócrata, es el que más ha insistido en que el 5 de abril fue necesario y que había que romper huevos para hacer tortillas y todo lo demás. Es decir, los demócratas, los presuntos demócratas, se identifican o reivindican el 5 de abril. En cambio, este sector keikista que va en contra, que sostiene la ley mordaza el proyecto de ley mordaza de las 2 congresistas ya mencionadas, que en fin encarna todo lo que encarna, ellos han dicho, por voz de el congresista Galarreta, que es vocero de la bancada, textualmente: el fujimorismo que lidera Keiko no celebra el 5 de abril. Entonces se cruzan los valores en ese punto. Yo creo que la visión respecto de los hechos políticos cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto lo está demostrando Kenji Fujimori, que en cierta forma encarna el pensamiento de Alberto Fujimori. Eso no creo que nadie lo dude.
Y si Alberto Fujimori piensa de que efectivamente él tuvo que cerrar el Senado, lo cual fue su error, y lo reconoce. Él cerró el Congreso completo, digamos, ¿no? Sí, cerró el Congreso, tanto los senadores y diputados, y convirtió el Congreso en una cámara nada más. Cuando regresó con el Congreso Constituyente, sí, ¿no? En la Constituyente del 93. Entonces, y hoy Kenji plantea de que la verdadera reparación implica devolverle al país el Senado, lo cual está en la línea correcta. O sea, si reconocen que es un error, que creo yo que en política, cuando uno comete errores, lo más importante es saber reconocerlos y repararlos. Pero cuando escribió sobre el Senado, Kenji Fujimori no dijo que había sido un error, dijo que era una necesidad del momento, que había medidas de emergencia que tomar y que en fin era muy embarazoso con 2 cámaras. O sea, no dijo hicimos mal en ese momento, dice en ese momento era necesario, pero ahora ya no es necesario. Pero cuando habla de devolver el Senado es una reparación, ¿qué implica? Que sí hubo error. Es decir, una reparación porque el país, en fin, estamos tratando de entender cuál ha sido la lógica de Kenji Fujimori, pero yo recuerdo el artículo, él dice en ese momento eso era necesario. Sí. El error para mí ha sido una deducción de la reparación. Es decir, si yo reparo cuando me equivoco en algo. Cuando algo que está malogrado, cuando hay algo que está malogrado. Sí. O sea, si yo he manejado y no he malogrado, reparo, pues, ¿no? Eso es lo correcto. Una última intervención sobre este tema, Ramiro. Es un poco difícil hacer semiótica fujimorista, ¿no? Mensajes cruzados, esto que señalas efectivamente es contradictorio. La estructura ausente es entonces. Claro. Aguinada, por ejemplo, ha reivindicado con una contundencia el 5 de abril que a mí me dejó pasmado realmente en este canal, ¿no? Lo recordarás. En el especial que hicimos, claro. Tú lo conduce con Mavi. Pero hay datos que se pueden recoger en este Mare Magnum, ¿no? Este énfasis de decir el fujimorismo que lidera Keiko Fujimori, es como una manera de decir hay otro fujimorismo, un reconocimiento tácito de que hay otro fujimorismo, ¿no? Y los gestos continuos de Kenji, que van desde la foto con Nancy Lange hasta sus continuos escritos y sus tuiteos, van delineando, digamos, otra aparente línea, pero que, como estamos comentando, no renuncia a ciertos valores básicos que consideran importantes. Ese momento fue un momento, según ellos, parteaguas de la historia política contemporánea, al punto que Alberto Fujimori ha dicho: yo soy el padre de la democracia moderna. El arquitecto ha dicho. O el arquitecto, perdón. Sí. Y cuando, a mi juicio, debía decir eso, el arquitecto de la autocracia moderna, ¿no? Porque es evidente que es un acto para concentrar los poderes absolutamente inaceptable. Bien, vamos a pasar a otro tema, pero después de la pausa vamos a conversar sobre la declaración del presidente Kuczynski acerca de la ley de prensa que impulsan las 2 congresistas de Fuerza Popular. Con eso regresamos. Muy bien, como ustedes recordarán, ayer la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, apareció un mensaje divulgado a través de las redes en el que dijo varias cosas, habló sobre varios temas, pero sobre todo levantó cargos que a su manera de decir estaban dentro de una campaña contra Fuerza Popular, y uno de los asuntos a los que se refirió fue esta iniciativa, este proyecto de ley que han presentado Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, las dos de Fuerza Popular, presentaron, luego retiraron, hicieron cambios y han presentado otro, que tiene que ver con la prensa. En la versión original, ellas planteaban que no podía ser director, accionista, propietario, una serie de cosas, ni siquiera las personas que estaban con una investigación abierta por corrupción contra el Estado, y además planteaban la creación de una veeduría ciudadana, pero digamos, digitada por el Ministerio de Transportes. Estos 2 asuntos fueron retirados después de arduas críticas del proyecto, pero es un proyecto que, a juicio de muchos, sigue presentando inconvenientes. Y entonces, hoy se le preguntó acerca de esta iniciativa al presidente Kuczynski, y vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Yo creo en la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de comunicación, y voy a apoyar eso.
Obviamente creemos también en la dignidad de las personas y que no se lancen acusaciones falsas contra las personas. Pero yo no voy a firmar ninguna ley que impida la libertad de prensa. Claro, porque las leyes que formula el Congreso, en la eventualidad de que el Pleno aprobase una de estas iniciativas, van al Ejecutivo para que las firme el presidente. Puede observarlas, puede no firmarlas y de ahí puede volver al Congreso y por insistencia ser aprobadas. En fin, hay todo un largo periplo para las leyes que siguen ese camino. Lo cierto es que ayer en ese mensaje, en ese pronunciamiento, Keiko Fujimori se identificó con el proyecto de sus congresistas, cosa que hasta el momento no había ocurrido. Ella no había hablado de ese asunto. Eso es lo importante del mensaje de Keiko. Ya no es solamente una iniciativa de 2 congresistas y unos cuantos más que firmaron el proyecto. Vamos a escuchar el punto en el que la señora Fujimori se refiere a este proyecto. Pero la estrategia de confundir fue más allá. Ahora dicen que Fuerza Popular quiere una ley mordaza para la prensa. Falso. Es un proyecto de ley que pretende erradicar a los corruptos de la prensa. No significa una ley mordaza, porque la libertad de prensa no está en peligro. Los corruptos en la prensa atentan contra nuestro derecho universal de tener una información veraz. Y como los atacan... Muy bien. Entonces ya tenemos toda la información veraz y objetiva, podemos comentarla. Esta vez empezamos con Ramiro. Bueno, es sorprendente que Keiko, que es la líder de un partido que justamente corrompió la prensa en el gobierno de su padre, levante este argumento, ¿no? A mi juicio insostenible, ¿no? Siempre va a ser riesgoso que se ponga algún tipo de norma que limite los alcances de la libertad de expresión, de la libertad de prensa o la actuación de los periodistas. Por supuesto, eso no quiere decir que los periodistas, yo soy uno de ellos, no cometamos errores, que tengamos que hacer una serie de autocrítica. Pero tanto en la primera versión, Mario, cuando se llegaba al extremo de pedir que alguien que estaba solamente investigado, lo cual ya es una cosa... Claro, porque te abren la investigación. Exacto, a cualquiera lo van a acusar. Claro. Pero en el segundo caso, incluso, hay que pensar, por ejemplo, en los casos de Rafa León y de Ronald Gamarra, ¿no? Que Rafa León casi se va a la cárcel por escribir una columna, ¿no? Y Ronald Gamarra está con prisión suspendida 1 año también por escribir una columna. Entonces, tampoco es garantía, digamos, que se va a acabar con la corrupción según ese punto de vista, porque un juez decide, digamos, procesar a un periodista que supuestamente cometió una falta, porque estos casos demuestran que por cosas nimias hay 2 periodistas o personas que escriben terminan con riesgo de irse hasta la cárcel. Entonces, a mí me parece un despropósito esto, ¿no? Y además el origen del grupo que lo plantea no tiene ningún respaldo ético para hablar de ese modo, ¿no? Rafael. Yo creo que para tratar sobre el tema de corrupción, creo que el proyecto de ley hubiese tenido una connotación completamente diferente, ¿no? Sobre limitación de las actividades en las que las personas sentenciadas, lógicamente aquí tenemos que hablar de sentenciadas por corrupción, deben tener, ¿no? Y más aún de todas aquellas que a evidencia de toda la población están ya plenamente identificadas. No creo que puedan tener ni acceso a medios de comunicación ni a ninguna empresa pública nunca más, y tal vez si algún privado quiere aventurarse con ellos será problema del privado. Pero en el sector público yo no creo que el Estado tenga que albergar nunca más a un corrupto. Bueno, eso ya está con la ley de exactamente, ¿no? muerte civil. Por eso le decía, por eso mi manifestación es que cuando uno quiere hablar del tema de corrupción tiene que ir en otro camino. Ahora, incluir medios de comunicación, es decir, ya meterse con el sector privado, con limitar el ejercicio a determinadas actividades en el sector privado a ciertas personas, ya se ha hecho también, ¿no? Por ejemplo, los que han quebrado en alguna oportunidad totalmente una empresa no pueden abrir otra más, no pueden participar en ningún medio de comunicación, lógicamente, ¿no? Entonces, el debate está en que si las personas ya sentenciadas por corrupción pueden o no pueden abrir un medio de comunicación.
ese es un debate. Trabajar, o ser accionista, sí, o ser accionista, o tener un medio de comunicación, o ser editores, o ser productores, incluso. O productor del medio de comunicación. Entonces, ese es el debate, para el caso de la corrupción. Yo no creo que hoy día se tenga que legislar más aún teniendo como antecedentes lo que ya mencionó Ramiro, que ya hay periodistas que han sido sentenciados por el Poder Judicial por escribir columnas supuestamente que han lesionado, ¿no? Han originado lesiones. Por cosas de mi juicio absurdo. Entonces, se han lesionado, ¿no? Y hay la determinación, y es más, el periodista también podría haber sido hasta la Suprema, pero sí, pero todo eso es el análisis que bien que mal se ha hecho ya de los proyectos de ley. Lo que plantean estas dos intervenciones son un escenario político distinto. Claro. Es decir, Keiko Fujimori abrazando el proyecto, cosa que no había ocurrido hasta ahora, esa es la novedad, y defendiéndolo de una manera curiosa, porque dice: la ley Mordaza no es Mordaza porque yo digo, más o menos, es decir, la libertad de prensa no está en riesgo, no observa los mecanismos que propone esa ley, que es lo que se ha discutido. Y por otro lado, el presidente Kuczynski diciendo: yo no voy a firmar nada. Es este nuevo episodio, digamos, el que merece análisis político. Eso es muy interesante porque creo que el presidente ha sido bastante claro en eso y ha tenido una contundencia que habitualmente no tiene. Eso le es más repasado para responder a determinadas coyunturas políticas. Pero si entramos nuevamente en este juego de la semiótica fujimorista, es curioso, ¿no? Pero la palabra mordaza también la han utilizado quienes han derogado una parte del decreto ley que iba a proteger los derechos de la comunidad LGTBI, ¿no? El congresista Rosas ha dicho, y otros congresistas fujimoristas han dicho: se cayó la ley Mordaza o el decreto de ley Mordaza. Entonces no se pueden maltratar las palabras tanto, ¿no? Y creo que hay que debatir con seriedad esto, y la mejor manera de debatir esto con seriedad es decir: oye, la ley ya ampara los abusos de todo tipo, ¿no? Ponerle el foco a un grupo especial revela una intención desde el poder, ¿no? Desde alguien que quiere ejercer el poder político de controlar a un gremio que puede ser incómodo y además que creo que su papel en cierto modo tiene que ser ser incómodo. Ser incómodo, ¿no? La tensión entre prensa y poder político es histórica y fundamental. Por eso le dicen que es el cuarto poder, porque también cumple contrafunción de la anuencia desde la prensa y el miedo provocado por ese tipo de normas es algo bastante pernicioso, ¿no? Este segundo elemento que mencionaba yo, ¿qué opinión te merece? Es decir, primero, la circunstancia de que la propia Keiko se haga cargo del proyecto políticamente, y luego que el presidente diga: yo no firmo nada. Bueno, allí yo creo que ya es importante la definición de Keiko en el sentido de que qué es lo que va a defender ella como parte. Hay una delimitación de campo de batalla casi, ¿no? Yo creo que lo mejor es que al menos da un mensaje claro, ¿no? Y en ese sentido, allí prácticamente el mensaje también lo tendrá que recibir Kenji Fujimori, en el sentido de que, oye, en este tema eso es lo que piensa Fuerza Popular. Sí, pero ella dijo que va a votar la presidenta de Fuerza Popular. Entonces, en los proyectos de ley hay muchas aristas, vamos a ver en cuál se centra, ¿no? Porque si la arista va en el debate, como lo decía, en contra de la corrupción, yo creo que no hay partido político que se pueda oponer a limitar la participación de personas corruptas dentro de un medio de comunicación, ¿no? Porque, en contrario, yo tampoco creo que la prensa defienda a su corrupto dentro de un medio de comunicación. O sea, yo no creo que la prensa se ponga a decir: este es mi corrupto y con mi corrupto nadie se meta, ¿no? A mi corrupto no lo toques. A mi corrupto nadie lo toca porque es de la prensa, eso tampoco. Entonces yo creo que aquí lo fundamental es ver cómo termina el proyecto de ley. Y si el proyecto de ley efectivamente le cierra espacios a los corruptos, yo creo que le está haciendo un bien al país, ¿no? Ahora, que Pedro Pablo Kuczynski no lo firme, bueno, efectivamente está en la libertad de no firmar, y el Congreso también lo que está diciendo es que no quiere ninguna ley de prensa, porque las leyes de prensa tienden a ser, digamos, en la parte enunciativa, para lograr una información veraz, y en el articulado lean ustedes la ley de prensa en Ecuador, en Venezuela, seguramente en la Alemania nazi también decían esas cosas como intención, pero uno entra a la letra menuda y ve los mecanismos y ahí está el diablo por todos lados, digamos, ¿no? Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar ahora sí con el tema internacional, lo que ha dicho el presidente Vladimir Putin
lo que ha advertido ante la ONU tras el ataque con misiles de Estados Unidos a una base aérea en Siria. Con eso regresamos. Muy bien, como ustedes saben, anoche hubo un ataque de las fuerzas norteamericanas desde el mar con misiles Tomahawk, lanzó 59 misiles Tomahawk sobre una base aérea en Siria, de la que había partido aparentemente el avión que realizó un ataque con gas sarín. El gas sarín está proscrito completamente hasta de las guerras, ¿no? Entonces, esto ha creado una situación porque Siria es un país aliado de Rusia. Rusia tiene una base, tiene instalaciones militares en Siria. Y entonces, el presidente ruso, Vladimir Putin, ante la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ha advertido que las consecuencias de este reciente ataque norteamericano, comillas, pueden ser extremadamente graves para la estabilidad regional e internacional. Además, ha decidido suspender el acuerdo de coordinación militar con el Pentágono norteamericano para evitar, ha dicho, incidentes aéreos en Siria, y ha enviado una fragata con misiles hacia la base militar rusa de Tartus, que queda precisamente en ese país, es decir, en Siria. Pues bien, esa es la figura en este momento, y uno se pregunta si esto configura una velada amenaza de parte de Putin o no. ¿Qué dice Ramiro, que es el especialista? Bueno, el riesgo de que ocurra una escalada de tensión entre Rusia y Estados Unidos ya está sobre el escenario, ¿no? Se pensaba que no, porque recordarás, Mario, Rafael, que cuando se anuncia el triunfo de Putin, hasta celebrado en la Duma, el Parlamento ruso, ¿no? Y se piensa que Putin y Trump tienen una sintonía peculiar. Varios funcionarios de la administración Trump tenían y tienen incluso algún vínculo con Rusia. Pero yo tengo la impresión que algo que alguna vez algunos comentamos se está plasmando en la realidad, y es que Trump es impredecible. No se sabe bien qué va a hacer, y creo que juega la política a menudo en estos pequeños escenarios. Si uno lee su discurso cuando decide atacar, dice que está conmovido por los niños, etcétera. Bueno, asumamos que hay una parte que ha sido así, pero creo que hay un cálculo político allí en el siguiente sentido, ¿no? Diferenciarse de Obama, ¿no? Que no, a pesar de que tuvo, digamos, la posibilidad de hacerlo, nunca... Claro, y por un ataque, además que tuvo consecuencias más graves, murió más gente, ¿no? Sí. Y es un poco decir, miren, él no se atrevió, yo sí me voy a atrever, no, yo sí soy capaz. Curiosamente, Hillary Clinton ha apoyado el ataque, lo que es una manera, creo, de parte de Trump de ganar apoyos al interior de Estados Unidos y en el escenario global. Increíblemente, Angela Merkel, la OTAN, a quien él había insultado, no se ha puesto al lado de él. Entonces creo que ha sido una maniobra bastante oportunista. El caso es grave, lo del gas sarín, pues es una cosa que se ha visto. Claro, hay 30 niños muertos, ¿no? Claro. Entonces creo que evidentemente era una situación que merecía una respuesta, pero a mi juicio hubiera sido preferible una respuesta coordinada. Esta ha sido una respuesta unilateral, lo que sí de todas maneras conlleva un riesgo para el orden internacional, ¿no? Ahora entiendo que la respuesta ha sido quirúrgica, no solamente ha sido en la base, sino que han atacado, por ejemplo, el lugar donde está el combustible, los hangares donde están los aviones y algo más, me parece. La pista. La pista entiendo que no. La pista la han dejado para que puedan despegar y no... Y no todos los misiles han estallado cuando en el blanco, ¿no? Entonces sí, digamos, se han cuidado de no... Pero eso no debe haber sido a propósito. Hay una escalada, digamos, ha sido una escalada controlada, pero de todas maneras es una manera de pisar fuerte en un escenario en el cual se esperaba que él no haga una cosa así que provoque la furia o por lo menos el desconcierto de Rusia, ¿no? Rusia algo tendrá que hacer, no sabemos qué, ¿no? Pero me parece que es muy riesgoso poner un fósforo en esta región donde hay que tener en cuenta hay muchos intereses cruzados, ¿no? Tienes el bloque formado por Irán, por Siria, tienes el bloque formado por Arabia Saudita, ¿no? Muy contrario a los gobiernos de Siria. Pero además hay que distinguir en Siria lo que supone la dictadura de Assad, Bashar al-Assad, sí, al-Assad, y
y lo que es el Estado Islámico. Así es. Porque la gente cree que una cosa es igual a la otra. No, y ocurre que pero no. además Vamos a volver sobre ese punto sí. para que nos expliques, ilustres a la teleaudiencia y a mí también, por supuesto, pero vamos a escuchar qué tiene que decir primero Rafael sobre este asunto. No, yo creo que Donald Trump le ha dado una señal no solamente a sus electores, sino a la comunidad internacional, ¿no? Sí está con esto asumiendo un liderazgo de facto a nivel internacional, tal como lo ha resaltado Ramiro. Ha sobrepasado los foros de discusión internacional y él ha tomado una decisión por sí y ante sí. Entonces, esto creo yo de que es un mensaje sumamente claro y es un mensaje que como país nosotros también ya tenemos que empezar a asimilar y empezar a tomar definiciones de política internacional en función a este nuevo escenario. Lo otro es de que efectivamente confirma la regla y los temores que tenía la población mundial, y aquí me refiero a todos los ciudadanos del mundo, en el que decían de que Donald Trump podría llevarnos incluso a la Tercera Guerra Mundial. Y sí creo que si encuentra eco en esta forma de hacer política y en esta forma de actuación de parte de alguno del bloque soviético o de la comunidad internacional que quiera aprovechar esta oportunidad desde el propio Estado Islámico, yo creo que sí vamos a tener un problema de grandes dimensiones, a las cuales hay que seguirlos con bastante cuidado, ¿no? Bien. Ramiro, cuéntanos entonces cómo es el mapa el rompecabezas. El rompecabezas, así somero. Bueno, es muy complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, en la propia Siria, la oposición armada tiene por lo menos unos 100 grupos, si no más, y me quedo muy corto, ¿eh? O sea, hay, digamos, el Ejército Libre Sirio, están los yihadistas de diverso tipo, el Frente al-Nusra, el Estado Islámico, ¿no? Y una serie de grupos que han proliferado en esta penosa... Y que no están coordinados entre sí. Algunos sí, otros no. El Ejército Libre Sirio es un frente, por ejemplo, de varios grupos, ¿no? Al-Nusra también agrupa unos... El Estado Pero Islámico compite, por ejemplo... Compiten, efectivamente. El Estado Islámico... Incluso compiten los que están en el mismo lado, en la oposición armada, ¿no? O sea, por ejemplo, el Estado Islámico trata de quitarle posiciones a otros grupos, el Ejército Libre Sirio también quiere ocupar... Y el tipo de gobierno que hay, el gobierno al que estos grupos se enfrentan, es una dictadura. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que es una dictadura. Y además... es un gobierno que al comienzo había mostrado había evidenciado cierta apertura, ¿no? Se pensaba que él iba a ser más abierto que su padre, Hafez al-Assad, no había estudiado en Europa, etcétera, pero paulatinamente se va metiendo en un proceso de fortalecer la autocracia, digamos, y además cerrar las libertades, cerrar los procesos políticos, a pesar de que había ofrecido cosas como más telenovelas a la población, más acceso a internet, etcétera, ¿no? Y en eso cae las revueltas árabes que se anclan ahí como un nudo violento del que es muy difícil salir. Una cosa que es muy complicada es, imagínate tú qué puede pasar si hay una mayor escalada armada contra el gobierno sirio y finalmente cae, ¿no? Y si hubiera unas elecciones, ¿qué pasaría? ¿Quién ganaría, no? Probablemente gane un yihadista, ¿no? ¿Con quién, cuáles son las relaciones, qué tipo de relaciones tiene el gobierno, esta dictadura siria, con Estados Unidos y con Rusia? Bueno, con Rusia hay una relación muy cercana, ¿no? Esto que tú mencionabas hace un momento, Rusia manda una fragata a la base Tartus, es una base militar rusa en territorio sirio. Es la única que hay en esa región. Y en cambio con Estados Unidos la relación es distante desde hace mucho. En la época de Obama, Hillary Clinton incluso... había sido partidaria de una acción más violenta, más bélica. Obama siempre se opuso, ¿no? Entonces la distancia con Estados Unidos, con Israel, es una cosa que viene desde hace varios años, la cercanía con Rusia también, pero Rusia además está pensando eso por una razón que es interesante entender, ¿no? ¿Por qué le interesa a Rusia Siria? Porque mira el mar Mediterráneo. Tener una base militar ahí no es cualquier cosa, geopolíticamente es importante, mira Europa, ¿no? Entonces Rusia siempre está poniendo, grandes expertos en el ajedrez
piezas para que el ajedrez regional y mundial le sea favorable hasta donde puede. Y Putin es un líder que funciona en esa lógica. Poner este problema en medio va a romper el equilibrio o va a por lo menos remecer el tablero, porque el Estado Islámico, por ejemplo, ISIS, resulta que ahora se ve indirectamente favorecido por el ataque al gobierno sirio. Y supuestamente Rusia y Estados Unidos tenían que pactar para atacar al Estado Islámico, pero Rusia ha sostenido en este momento que va a suspender ese pacto. Entonces eso es darle un poco de oxígeno al Estado Islámico indirectamente. Es muy complicado. O sea, las consecuencias de esta decisión son sumamente riesgosas. Y tú mencionabas hace un momento que ahí en la misma región había también alianzas y enemistades de países que a su vez tendrán alianzas y enemistades con las potencias occidentales y no tan occidentales. Muy a grosso modo el tablero es así, ¿no? En un lado tienes a Arabia Saudita, a Turquía, ¿no? Aliados de Estados Unidos, claro, ¿no? Potencias sunitas, la corriente mayoritaria del Islam, y en otro lado tienes a Irán, a Siria, que son potencias chiitas, ¿no? Claro, son de mayoría chiita en su población. En el caso de Siria no. Ajá. O sea, el gobierno lo tiene, pero no exactamente. El gobierno es alawita, una rama del chiismo, claro, pero la mayoría de la población es sunita, lo que es un problema también en el interior de Siria. Pero en fin, dejemos eso de lado, porque si no vamos a crear un laberinto acá de sí. Y entonces esta situación de Estados Unidos enfrentando a Siria, por lo menos con este ataque, ¿cómo alimenta, digamos, o no, el conflicto o la tensión entre estos países? Bueno, de hecho, Arabia Saudita había estado pidiendo una intervención de ese tipo, Turquía también, quería la caída de Bashar al-Assad, y esto hace que aumente la tensión entre estos dos bloques regionales, ¿no? Irán, Siria, ¿no? Hezbollah incluso, que es este partido político porque tiene un brazo armado que apoya a Siria, ¿no? Las otras grandes potencias que son Arabia Saudita, Turquía, los dos países fuertes. Egipto, que yo creo que mira esto con expectativa, no se mete mucho, pero también es una potencia sunita. Entonces creo que esto es de alguna manera ponerse de lado claramente de estos grupos, teniendo en cuenta algo que no hay que olvidar, ¿no? Obama firmó un acuerdo nuclear con Irán, ¿no? O sea, con mucha dificultad para tratar de estabilizar la zona, y esto puede hacer tambalear ese delicado acuerdo y los mínimos contactos que había para que la región no estalle, ¿no? El presidente Kuczynski se ha manifestado acerca de este asunto. Vamos a escucharlo y luego un comentario más de Rafael Yamashiro. Nosotros queremos la paz en el mundo. Aquí parece que se ha usado armas químicas contra ciudadanos inocentes, y eso pues es completamente inaceptable bajo cualquier regla de la guerra. ¿Se justifica en ese caso el bombardeo por parte de Estados Unidos? Yo no creo mucho en la guerra, pero obviamente tenemos que tener pilotos entrenados y por eso tenemos estos aviones aquí. Presidente, permítame, estamos en vivo para Canal N. Buenos días. Un mensaje. Muy bien, esa ha sido la opinión del presidente Kuczynski. ¿Qué cosa piensa Rafael Yamashiro? Bueno, definitivamente Trump ha hecho algo que mucha de la comunidad internacional va a apoyar, en virtud de que nadie permite de que se atente contra la población civil, y más aún con armas sumamente letales y que para la comunidad internacional están vetadas. Entonces yo creo que eso exacerba los ánimos, hace que Donald Trump adquiera también cierta popularidad internacional, y también puede constituir un peligro de que esta forma de hacer política internacional basada en el populismo sustente una nueva figura de autoritarismo que le haría mucho daño al mundo, ¿no? Yo creo que si el autoritarismo le hace daño a un país, en el mundo creo que ya hemos visto esas experiencias con Hitler y con personas que han querido imponer sus ideas y su raza a los demás puedan originar en el mundo, ¿no? Yo creo que eso hay que seguirlo con mucho cuidado, y que eso define también una forma de hacer política en el Perú para evaluar el tipo de relación que debemos tener nosotros con Estados Unidos y con todos los demás.
Ramiro, ataques con gas sarín no ha habido muchos. Yo recuerdo uno en Japón hace años. En el metro de Tokio. ¿Ese ha sido el último? No. Bueno, con gas sarín exactamente no sé si ha habido en Siria, pero ha habido ataques con armas químicas, sí. Sí, claro. Más de una vez. ¿Cómo ha llegado ese elemento ahí? No se sabe. Hay se echan la culpa mutuamente tanto el gobierno sirio como la oposición. A mí me parece más probable que ha sido el gobierno sirio, ¿no? Porque primero que tiene más recursos. Los norteamericanos parecen estar convencidos de que ha sido el gobierno sirio, si no, no marrean el obvio, ¿no? Claro. Pero el gobierno sirio dice que eran más bien almacenes de la oposición. A mí me parece que, por lo que señalaba yo hace un rato, este archipiélago de grupos que hay en la oposición armada siria hace muy difícil que se tengan arsenales de ese calibre, ¿no? Y en todo caso, estoy de acuerdo con Rafael y creo que es un consenso, digamos, en quien creemos en la democracia y en arreglar los procesos políticos por medio de la negociación, que estos escandalosos crímenes de lesa humanidad no deben ocurrir, ¿no? El problema es que cuando se tiene que dar una respuesta a esto hay que evitar que también haya otros crímenes de lesa humanidad. De hecho, va a haber muertos civiles si esto escala. Yo creo que Rusia y Estados Unidos tienen, o tenían quizás de decir ahora, la capacidad de propiciar un proceso de transición, ¿no? Muy difícil si queremos, pero ahora eso lo veo bastante más difícil, ¿no? Bien. Vamos a pasar al siguiente tema sin pausa, me imagino. Así es. Bien. Vamos a volver al terreno local. Hoy el presidente Kuczynski ha abordado nuevamente un tema del que se ha venido discutiendo estos días. ¿Cuánto va a costar la reconstrucción? Me parece que el ministro de Defensa, que está encargado de parte del problema, el señor Nieto, habló de 12.000 a 15.000 millones, una cifra que podía estar oscilando entre esos valores. El presidente Kuczynski dijo que no tenía cifra alguna porque los daños y la emergencia todavía no había terminado, digamos, era algo en proceso, pero hoy día sí se animó a dar una cifra. Dijo que la reconstrucción inmediata de la infraestructura dañada en las zonas afectadas por las lluvias y huaicos va a demandar unos 3.000 millones de dólares, pero que luego va a ser necesario algo más que la reconstrucción, o sea, que la reposición de puentes y carreteras y todo lo demás, sino una construcción mejor que evite situaciones de riesgo en adelante, y que para eso se necesitaría unos 6.000 millones de dólares más, es decir, estamos hablando de 9.000 millones. ¿Qué piensan primero de esta variación en el tema de los números? ¿Cómo juega esto además con lo que se ha dicho y repetido a propósito de los Juegos Panamericanos? Porque parece que habría plata para todo y cada vez, digamos, las cifras son más abultadas, porque claro, es distinto hablar de 3.000 millones de dólares o de 9.000 que de 15, ¿no? ¿Qué dice en este caso? Vamos a empezar con Rafael Yamashiro. Bueno, en primer lugar, creo yo que se deben crear líneas para apoyo directamente a los damnificados. Y lo que me preocupa es respecto de la infraestructura. Sí. Supuestamente toda persona compra una póliza de seguro para cubrir sus bienes más preciados. Entiendo yo que al Estado también tiene que poner póliza de seguro para proteger sus puentes, sus carreteras, claro. Y esto debe ser reasegurado internacionalmente, y la reaseguradora internacional es la que finalmente evalúa el daño y empezará el proceso de reconstrucción. O sea, ese debe ser un proceso que ya ha debido seguirse en el Estado, y si no se ha seguido, ahí hay responsabilidades que tienen que ser cubiertas por las autoridades competentes, ¿no? Pero y eso finalmente hoy día nos preocupa, el monto de la reconstrucción, porque no tenemos a ciencia cierta si es que las cosas están aseguradas o no. Entiendo de que el presidente, si le llega a preocupar que van a ser 3.000 millones de dólares y hace un doble tramo de 6.000 para que las ciudades las cosas no vuelvan a ocurrir, yo creo que aquí hay que reconstruir las ciudades para que las cosas no vuelvan a ocurrir, o sea, para que el daño no se vuelva a producir, porque construirlas para que el año siguiente vuelva a producirse lo mismo, entonces mejor
ahí hay que cambiar la política, ¿no? Y en todo caso, creo yo que Kuczynski tiene que ser mucho más claro cuando habla de este tema con la población. No puede soltar cifras tan alegremente, porque ya empieza la suspicacia de qué hacemos primero, si hacemos los Juegos Panamericanos o no los hacemos. No, él ha dicho que los Juegos Panamericanos van a ir de todas maneras. A la gente que había plata para todo. Sí, que había plata para todo. Entonces, pero si después dice de que son 3.000 y después hace una separación entre 3.000, si es que 3.000 para reconstruir, ¿qué tipo de reconstrucción es esa? Y 6.000 para que las cosas no vuelvan a ocurrir. Oye, la reconstrucción implica $9.000 millones. Entiendo yo, como para que las cosas no vuelvan a ocurrir. Ese es un proceso de reconstrucción real, efectivo, y lo que espera la población. Entonces, si no tienen los $9.000 millones, yo creo que ya tiene que empezar a preocuparse de por qué es que estos $9.000 millones en daño a la infraestructura, carreteras, puentes, colegios, hospitales que ha sufrido el país, no hayan tenido la cobertura de seguros que corresponde, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y si es que esa es una conducta que hasta el día de hoy seguimos repitiendo, porque si seguimos con estos mismos problemas, oye, el país está sujeto a mayores desastres. Nos están hablando de la posibilidad que el niño regrese, el niño de que podamos tener un terremoto de gran magnitud. Siempre es posible. Y entonces, y nosotros tenemos nuestra infraestructura básica de la ciudadanía, los hospitales, los colegios, los puentes, las carreteras, no sin seguro, sin protección. Eso me parece ya negligente. Yo creo que aquí Pedro Pablo, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tiene que ser un poquito más preciso en su comunicación con la población para poder saber a qué atenerse, ¿no? Ramiro. Bueno, yo creo que, coincidiendo con Rafael y con lo que han dicho otras personas, ya no se trata solamente de reconstruir, sino de reubicar. Es un proceso complicado que yo creo que implica no solo cambiar la política, sino la cultura ciudadana. En todo caso, que la política la favorezca, ¿no? Y creo que no se trata de sacar a las personas por la fuerza, sino de hacer toda una estrategia de comunicación, de persuasión, para que la propia sociedad no aumente su vulnerabilidad. Yo siempre digo que los desastres no son naturales, son sociales. Si la sociedad es más vulnerable y el desastre social está creciendo y a propósito o sin quererlo, las personas se ponen en riesgo, el desastre provoca mayores efectos. Esa es una tarea muy compleja. Yo creo que si este dinero es invertido no solo en reconstruir, sino en hacer grandes programas para tratar de disminuir la vulnerabilidad de la población y aumentar la conciencia y la cultura ciudadana en relación con los efectos de los fenómenos naturales, va a ser beneficioso. Con un agregado que me parece importante, ¿no? El cambio climático no es un cuento, ¿no? Como, volviendo a Trump, cree Donald Trump y otros negacionistas, sino que ya está. Si bien no hay una relación causa-efecto entre ese fenómeno que hemos vivido, sí hay la previsión de que en los próximos años los fenómenos climáticos en general se agudicen. Y entonces hay que tener otro tipo de políticas públicas para prever escenarios futuros teniendo en cuenta el factor climático, ¿no? Más recurrencia del fenómeno del Niño, más lluvias, más sequías, no más heladas, incluso porque hay gente que cree que el cambio climático solo provoca más calor y no es cierto. Entonces ya el Estado se tiene que poner a pensar, ya hay instancias del Estado que lo hacen, en esa lógica, ¿no? Y me parece que si el presidente va a invertir parte de ese dinero en cambiar, digamos, las estrategias de desarrollo teniendo en cuenta estos factores, es algo positivo, ¿no? ¿Usted tiene la impresión de que en general la reacción hasta ahora de este gobierno frente a la emergencia ha sido adecuada y constituye eso una oportunidad política también, o no? Bueno, yo, la verdad, volviendo al fujimorismo, creo que hay una diferencia sustancial, ¿no? Si ustedes recordarán, creo que los tres lo recordamos, hubo un fenómeno en Niño, en 98, de Fujimori, y si mal no me acuerdo, el presidente Fujimori iba, pues, casi a todos lados. En este caso, el presidente Kuczynski ha repartido pelota, hablando en términos futbolísticos. Un ministro acá, otro ministro allá. El ministro Nieto es el que ha tal vez tenido el papel más protagónico. Pero me parece que eso es actuar como con sentido de Estado, ¿no? Y no con sentido caudillo.
Claro, y los gobiernos regionales también. Así es, ¿no? Entonces me parece que yo haría un balance positivo de esa parte de la actuación gubernamental. A mí me parece que el ministro Nieto es un ministro que ha actuado de verdad con mucha coherencia y mucha eficacia hasta lo que ha sido posible, ¿no? Bueno, y en las encuestas uno ve que la caída de Kuczynski se detuvo y que incluso subió un par de puntos. ¿Es esa la explicación de lo que ha ocurrido? Bueno, definitivamente hay una población afectada que puede opinar de manera diferente a la población que ve que efectivamente las autoridades están yendo en darle la mano a quien la necesita, ¿no? Pero quien está recibiendo la mano no es toda la población afectada, hay mucha que no está recibiéndola y esa es la que puede estar finalmente generando un desencanto. No, pero yo precisamente decía que se había detenido la caída. Sí. Detuvo la caída porque es la población que aprecia y la que sin estar en necesidad ve lo que están haciendo y lo aprueba. Lo aprueba, ¿no? Exactamente, eso está bien. El desastre natural muestra un desastre mayor, que es la incapacidad de un gobierno para poder recuperar el estándar inicial, el estándar afectado, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en los tiempos que vienen, y esa incapacidad no viene porque los funcionarios no sean buenos, ¿no? Puede haber efectivamente funcionarios no tan buenos, pero lo que muestra es también la poca limitación de recursos que tiene el Estado. ¿La poca limitación? ¿O la limitación? La limitación de recursos, ¿no? O sea, la gran limitación de recursos que tiene el Estado, ¿no? O sea, en todos sentidos, ¿no? O sea, uno es el marco legal que no te permite operar tan rápido como como el damnificado necesita, y la otra es los pocos recursos que no te permiten cubrir todas las necesidades o toda la afectación que tiene la población. Tal vez se me permite algo, Mario, y tal vez esa encuesta hable también bien de la propia población, que no está esperando un caudillo que enfrente el desastre, sino que lo importante es que ve que el Estado está actuando, ¿no? Entonces hay tal vez una cierta maduración ahí, ¿no? Muy bien, caballeros, yo les agradezco su presencia esta noche y nosotros nos vemos el lunes ya aquí en Portada. Buenas noches.